Hermanos, el capítulo 14 del Evangelio de Juan es un capítulo de despedida. El Señor está a pocas horas de ir a la cruz, a la muerte, y Él está dándole consuelo a sus discípulos. Las despedidas generalmente a nosotros nos causan tristeza. Eso es así. Cuando nosotros tenemos que despedir a nuestros seres queridos, eso indudablemente nos va a causar tristeza. Incluso cuando a nosotros nos visitan familiares, seres queridos, y ellos se tienen que ir. En nosotros a veces experimentamos un vacío y tristeza, porque tal vez no nos volveremos a ver. Cuando nosotros tenemos que, por ejemplo, despedir a nuestros padres, puede que nuestros padres se vayan o se han ido. Eso también indudablemente genera en nosotros tristeza. Y aunque nosotros tengamos el convencimiento pleno, la esperanza de que nos vamos a volver a encontrar, eso también no quita que como humanos no sintamos tristeza. Y el capítulo 14 es un poco esto para los discípulos. Ellos empiezan a sentir tristeza, confusión, las palabras del Señor parecían ser paradojas que para ellos no podían ser entendibles. Y el Señor, al ver lo que había en el corazón de ellos, un sentimiento de abandono, un sentimiento de pérdida, Él quiere consolarlos anticipadamente. Como Él conoce lo que hay en el corazón de sus discípulos, Él quiere adelantarse y darles esperanza. Cada palabra que Jesús usó esa noche, cada palabra que le dijo a sus discípulos, esas últimas horas antes de ir a la cruz, son palabras para nosotros en presente, totalmente aplicables a nuestra vida. Jesús, como un padre, a horas de enfrentar la muerte, les promete a sus hijos que no los dejará huérfanos. ¿Por qué razón? Porque los discípulos serían testigos de la muerte de nuestro Señor. Y cuando ellos fueran testigos de eso, con toda seguridad ellos se van a sentir desprotegidos, se sentirían abandonados. Y con toda seguridad, hermanos, la cruz no estaba en ninguna expectativa de los discípulos. No estaba en la mente de ellos la cruz del Señor. Pero para Jesús sí, la cruz estaba presente porque Él debía terminar la obra que el Padre le había encomendado. En este capítulo, como dije al principio, que estamos revisando, el Señor, al ver lo que estaba generándose en el corazón de sus discípulos, Él los quiere consolar. Y recordemos palabras del Señor que Él ha dicho antes, en el desarrollo de este capítulo. El Señor les dijo: iré a preparar morada para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Cuando todo esté listo, volveré a ustedes a buscarlos para que estén conmigo siempre. Obras mayores que yo harán. Contestaré vuestras oraciones, enviaré a vosotros el Espíritu Santo para estar con ustedes y en ustedes. Y añade ahora: no les dejaré huérfanos. Nosotros sabemos lo que es un huérfano. Es un niño, ¿no es cierto?, que ha perdido a sus padres y que no puede valerse por sí mismo para remediar su abandono. Eso es un huérfano. Entonces, como el Señor sabía todo lo que estaba por ocurrir y podía ver lo que había en el corazón de sus discípulos, ese sentimiento de orfandad, es que el Señor se adelanta, se anticipa y les dice: no les dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Como dije, el hecho de que Jesús se fuera los entristecía, también los confundía. Por eso Jesús quería darles esperanza, afirmar sus pensamientos para el duro momento que se avecinaba. Probablemente cuando ellos fueron testigos del arresto de Jesús, pensaron: ¿qué va a ser de nosotros? Cuando vieron a los judíos, a las autoridades judías queriendo quitarle la vida al Señor, pensaron: ¿qué va a ser de nosotros? El Señor se iba, el Señor iba a morir. ¿Qué va a ser de nosotros?
Y como dije, un huérfano es alguien a quien han perdido sus padres. Y el Señor, el lenguaje que Él usa con los discípulos es de padre a hijo. En Juan capítulo 13, verso 33, el Señor se refiere así o se comunica así con sus discípulos. Hijitos, les dice, estaré con ustedes un poco más de tiempo. El Señor partía a la muerte y ellos quedarían, desde su perspectiva en ese momento, desde la confusión que tenían, ellos pensarían que van a quedar huérfanos, abandonados, en indefensión, van a quedar vulnerables, pero no es así. En ellos tienen que resonar las palabras de Jesús, al igual que en nosotros. Yo no les dejaré huérfanos. No serán ustedes como ovejas sin pastor. No serán creyentes abandonados en un mundo hostil. Yo no les dejaré huérfanos, le dice el Señor. Bueno, y es lo que hoy el Señor también nos dice a nosotros. Yo estaré siempre con ustedes. Mateo registra en su Evangelio, en el capítulo 28, verso 20, dice así: yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Cuando tengan, hermanos, que ser expuestos a la persecución, a tratos injustos, cuando se vean expuestos a las enfermedades, a las debilidades, cuando se vean expuestos a la cárcel, incluso a la muerte por la causa de Cristo, el Señor dice: yo estaré con ustedes siempre, yo no los dejaré. Aunque pases por el valle de sombra y de muerte, no debes temer mal alguno, porque yo estoy contigo y mi vara y mi cayado te infunden aliento. Jesús les dice: no les dejaré huérfanos. Esto era muy importante para el Señor dejárselos claro, tenía que consolar a sus discípulos. Y como dije anteriormente, el Señor tenía un trato con sus discípulos como padre a hijo, ese era su lenguaje. Y nosotros podríamos también decir, en ese mismo lenguaje, que hay personas que pueden haber perdido a sus padres. O quizá estos viven, pero se desentendieron de su hijo o se desentendieron de su hija. Por diferentes razones puede ser. Seguramente cuando pasa eso, todas las razones son dolorosas, con toda seguridad. Pero si nosotros nos apropiamos de las palabras del Señor, tenemos que decir que el Señor, si mi padre se fue, el Señor no se va. Si mi padre se desentendió de mí, mi Señor no se desentiende de mí. Él no abandona a sus hijos, Él no los deja huérfanos. David escribe en el Salmo 27, capítulo 27, verso 10, dice: porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. El Espíritu de verdad al cual Jesús se refiere en el verso 17 de este mismo capítulo, nos ha revelado, por ejemplo, por medio del apóstol Pablo, que no somos huérfanos, que nosotros hemos sido adoptados. Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, verso 5, escribe lo siguiente: nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Nosotros somos hijos de Dios conforme al beneplácito de su voluntad, solo por gracia, solo por misericordia, somos hijos. Él pensó en ti antes de la fundación del mundo, entre millones y millones de seres humanos. Él pensó en ti y te predestinó para que fueras adoptado como hijo en su familia. Juan, en el capítulo 1 de este Evangelio, en el verso 12, escribe: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho o les dio la potestad de ser llamados o ser hijos de Dios, es decir, los que creen en su nombre. Y el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, verso 15, nos dice que hemos recibido el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Jesús, hermanos, cumple sus promesas siempre. Él no deja huérfanos a sus discípulos, tampoco nos deja huérfanos a nosotros.
Tenemos, hermanos, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Podemos tener total confianza en nuestro Padre Celestial. Y eso, hermanos, debe ser para nosotros motivo de gozo. Disfrutar de esa bendición del Señor, deleitarnos en esa maravillosa bendición, que el Creador de todas las cosas sea nuestro Padre. Y como dije anteriormente, si tu Padre terrenal falló, tu Padre Celestial nunca va a fallar, jamás. Porque el Padre Celestial nos amó con amor eterno y envió a su Hijo a morir por nosotros para que nosotros no fuéramos huérfanos, sino que hijos del Altísimo. Podemos decir como Pablo, Abba Padre, hermanos. El capítulo 14 comienza con estas palabras del Señor: no dejen que el corazón se les llene de angustia. En la versión Reina Valera, que no se turbe vuestro corazón. Nosotros podemos unir estas primeras palabras del Señor en este capítulo con lo que estamos hoy día revisando. Suena muy bien decir, no dejen que el corazón se llene de angustia, yo no les dejaré huérfanos. No dejen que el corazón se les llene de angustia, vendré a vosotros. El Señor dice, me voy, pero estaré con ustedes. Seguramente los discípulos se preguntan, ¿cómo es eso? ¿Cómo que se va y va a estar? Él dice, el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Esas son paradojas, o parecen paradojas, pero con lecciones espirituales muy importantes para nuestra vida. Vendré a vosotros, les dice a sus discípulos, y Jesús ya estaba ahí con ellos. Jesús ya había venido al mundo. Jesús nació en Belén y esa noche estaba a horas de ir a la muerte, de cumplir su ministerio. Pero Él les dice, vendré a vosotros. El relato de los evangelios nos revelan todo acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. Pablo, encontramos en la carta de Pablo que escribió a Timoteo, la primera carta que escribió a Timoteo, en el capítulo 1, verso 15, Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Eso fue lo que el Señor hizo en su primera venida, salvarnos a nosotros de nuestros pecados, librarnos de la esclavitud del pecado. Pero ahora de nuevo le dice a sus discípulos, vendré a vosotros. Entonces nosotros debemos preguntarnos, ¿a qué se está refiriendo Jesús si ya estaba con ellos? Y dice, vendré a vosotros. Entonces lo que primero podemos decir es que Jesús se está refiriendo a su resurrección. Vendré nuevamente a vosotros porque el tercer día después de ser crucificado, el Señor resucitaría. Y Él visitaría a sus discípulos estando con ellos 40 días. Eso está escrito en el primer capítulo del libro de Hechos. Pero también el Señor, al decir vendré a vosotros, se está refiriendo a su segunda venida. Juan, capítulo 14, versos 2 y 3, el Señor expresa, vendré otra vez y os tomaré conmigo. Y en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 11, registra este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, verso 20, dice, ciertamente vengo en breve. Pero el Señor, al decir vendré a vosotros, también se está refiriendo a la venida del Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, que vendría a ellos en Pentecostés. Esta venida no es una venida física, es una venida espiritual. Y el Señor dice que si Él no se va, Él no puede enviar a su Santo Espíritu. Porque el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo de Dios, es el que hace posible la presencia del Padre y el Hijo en nosotros. Entonces, resumiendo esto, lo primero ya está cumplido. El Señor vino, murió en la cruz por nosotros, resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Lo segundo, también Él envió a su Espíritu Santo para que esté en nosotros y con nosotros. ¿Qué es lo que está faltando entonces, hermanos? Está faltando la segunda venida del Señor. Vendré a vosotros, hijo.
nosotros debiéramos anhelar, hermanos, la venida del Señor día y noche. No tenerla nunca por tardanza. ¿Mm? Yo creo que ustedes anhelan la venida del Señor, ¿verdad? ¿Sí? Yo quiero hacer un paréntesis aquí con respecto a esto. Los acontecimientos de los cuales somos testigos nosotros hoy en día, hermanos, como dije en la mañana en IBR Coronel, lo que yo llamo la globalización de la decadencia de esta sociedad, quizá estamos viviendo en medio de la generación más perversa que hayamos podido ver. Y un ejemplo de lo que yo estoy diciendo, que en la actualidad se legisla, por ejemplo, para defender la vida de un animal, pero también se legisla para matar bebés antes de nacer. Y además lo celebran. Eso es una muestra de que la maldad ha rebasado todo límite. El Señor está pronto a venir, hermanos. El Señor continúa conversando con sus discípulos esa noche y les dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Los discípulos van a ser testigos de la resurrección de Cristo. Y ellos, por su testimonio, van a hacer visible para nosotros, para todas las generaciones que venían después, visible la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos también serían prueba visible que un día iban a resucitar. Y que el Señor resucite de entre los muertos, para nosotros trae grandes bendiciones, hermano. Grandes bendiciones, porque su muerte y resurrección sería un triunfo que ahora Jesús comparte con todos los que creen en Él. Porque la resurrección física de Cristo garantiza nuestra resurrección en el día de Jesucristo. Eso tenemos que estar muy seguros, hermanos, porque Él ha resucitado de entre los muertos. Nosotros también resucitaremos con Él. Esa es nuestra esperanza gloriosa, la redención final de nuestros cuerpos. Resucitaremos físicamente, no con los mismos cuerpos que tenemos hoy, caídos, sujetos a la enfermedad, al cansancio, al envejecimiento, y no sigo nombrando más cosas, con todo tipo de problemas. Vamos a resucitar con cuerpos glorificados, semejantes al cuerpo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Resucitaremos igual como Él lo hizo. Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, entre el verso 51 y el 53, Pablo dice lo siguiente: permítanme revelarles un secreto maravilloso. Me encantan las palabras de Pablo. Permítanme revelarles un secreto maravilloso. Cuando se toque la final trompeta, los que hayan muerto resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. En la mañana decía en IBR Coronel que nosotros hemos cantado un himno, seguramente lo saben. Cuando el ángel pase lista, hermano, y tú vas a escuchar tu nombre, ¿qué es lo que vas a decir tú? Presente, aquí estoy. Y partirás de este mundo al cielo, si eso ocurre antes de la segunda venida del Señor. Pero cuando el Señor venga en su segunda venida, ese día tú vas a resucitar en gloria. Ahora bien, si tú estás en este mundo, como dice el himno, cuando aclare esplendoroso el día final, serás transformado en un abrir y cerrar de ojos. Yo decía, no me quiero perder ese evento. Yo quiero estar, me gustaría que el Señor no me llame antes, me gustaría estar presente el día que se abra el cielo, suene la trompeta y podamos verlo venir en gloria. No me quiero perder ese evento. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Eso también, hermanos, implica nuestra resurrección espiritual. Cuando nos identificamos con Cristo en su muerte, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando cortamos con nuestra vieja manera de vivir para unirnos con Cristo y vivir confiando plenamente en Él, entonces esa es una muestra de que hemos pasado de muerte a vida. Pablo registra en Romanos capítulo 6, versos 8 y 9 y dice: y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Y qué acaba de decir el Señor? Porque yo vivo, ustedes vivirán. Y Pablo escribe: creemos que también viviremos con Él. La Biblia, hermanos, fue inspirada por Dios, no hay duda alguna. Un verso conecta con otro. Un fragmento de la Escritura conecta con otro. Es terrible cuando alguien dice
Y ese libro fue escrito por hombres. Porque yo vivo, ustedes vivirán. Y esto no es solo una referencia futura, sino también es para el presente, hermano. Hemos resucitado a una nueva vida juntamente con Cristo. Y esa nueva vida Él la imparte ahora, no en el futuro, no solo en el cielo. Esa vida la imparte desde ahora. Gálatas capítulo 20 dice, mi antiguo yo, mi vieja naturaleza, ha sido crucificado con Cristo. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Cristo vive en mí. No les dejaré huérfanos, vendré a morar en ustedes. Colosenses capítulo 3, versos 3 y 4. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida, Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, hermanos, lo que nosotros tenemos que comprender de todo esto, que nuestra resurrección espiritual, nuestra nueva vida en Cristo, está totalmente unida a nuestra resurrección futura. Si tú has nacido de nuevo, tu resurrección futura está totalmente garantizada. En la mañana hacía un paréntesis con lo que escribió un filósofo francés contemporáneo, entre paréntesis agnóstico. Él dedicó un capítulo completo al pensamiento cristiano en uno de sus libros. Y él escribió ese capítulo en uno de sus libros, él confiesa que lo hizo por curiosidad. Porque cuando él estudió filosofía en la universidad, dice que a él le parecía extraño que se saltaban del pensamiento griego al pensamiento humanista. Y había 1500 años de historia que nadie enseñaba. Entonces él dijo, en esos 1500 años de historia, el pensamiento cristiano floreció. Y él, por curiosidad, se puso a estudiar el pensamiento cristiano. Y el capítulo que él dedica al pensamiento cristiano en ese libro, él le pone como título La victoria del cristianismo. Ya el título dice algo, porque él era agnóstico. Y fundamenta esto, dice que nadie puede superar a Cristo entregado a la muerte por amor y resucitado de entre los muertos, dice. Y parafrasea a Pablo, porque él estudió el Evangelio de Juan y estudió las cartas de Pablo. Y dice, sin resurrección no hay cristianismo. Y además añade, dice, y que Dios ofrezca a todos sus discípulos probar del mismo poder y vivir eternamente, dice, esto sacude los pilares del mundo. Y mueve millones de voluntades a entregar su vida por Jesús, el Hijo del Dios eterno. Y miren lo que dice ahora. Él dice, Zenón, que era un estoico, Zenón, Platón, Buda, Confucio, Nietzsche, dice, todos ellos están bajo tierra. Sucumben ante la grandeza de este Jesús, dice. Claro que sí, porque ninguno de ellos puede decir lo que dijo el Señor. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Podemos decir entonces que las palabras de Jesús sacuden los pilares del mundo. Ahora entraremos a la segunda parte de la exposición, que abarca desde el verso 21 al verso 24. Y esta parte de la exposición, hermanos, quiero hacer una breve introducción. Generalmente, el tema que vamos a tratar ahora es un tema que tú nunca vas a escuchar en las enseñanzas de las iglesias emergentes. Nunca. Tú nunca vas a escuchar en una iglesia que hace gárgaras con la prosperidad un mensaje como las palabras del Señor. Tampoco vas a encontrar esto en una congregación que abrazó la teología liberal. No vas a encontrar esto porque ellos se van a quedar hasta el amor del Señor. Pero amor por amor. Amamos al Señor, pero eso no significa nada. Es más, transforman el amor del Señor en que Él nos ama a nosotros nomás. Y al final terminamos, en vez de ponernos nosotros de rodillas ante el Señor, ellos ponen a Dios de rodillas ante nosotros, para que Él haga todo lo que nosotros queremos que haga. Por eso te digo de que lo que vamos a meditar ahora no es un mensaje común y corriente, de hecho no existe en ese tipo de iglesias.
Voy a hacer un resumen de los versos 21 al 24. Jesús dice que la persona que guarda y atesora, obedece su palabra, es porque lo ama. Y si ama a Jesús, el Padre consecuentemente amará a esa persona. Y Jesús dice que Él y el Padre vendrán y habitarán en ese creyente, o sea, en los que lo aman y que por amor le obedecen. Pero además el Señor añade que, para que no quede duda alguna, Jesús dice que el que no le ama, no guarda su palabra y enciende unas luces de atención. Que la palabra, dice, la palabra que él habló le había sido dada por el Padre. No es cualquier mensaje hermano. Este mensaje bajó directamente desde el trono de Dios y el portador fue nada más y nada menos que su unigénito Hijo. La nueva vida, hermanos, en Cristo que confesamos debe manifestarse en el presente. Debe manifestarse en el presente. Esta exposición lleva por título Unidos a Cristo en amor y obediencia. Porque solo el que ama a Cristo está unido a Él, solo así puede dar fruto de obediencia y amor a la palabra de Dios. Y no me voy a referir en esta ocasión, no me voy a referir al mundo impío, al mundo que rechaza deliberadamente el consejo de Dios y que no ama a Cristo. No me voy a referir al mundo, me voy a referir en esta parte de la exposición me voy a referir a las personas que dicen amar a Jesús. Dicen yo soy cristiano, yo creo en Cristo, pero lamentablemente esa confesión no se traduce en un cambio significativo en sus vidas. Lo que más, hermano, le cuesta al ser humano, lo que más nos cuesta a nosotros es obedecer. Eso lo podemos comprobar desde pequeño. Desde niños ya venimos con la intención de no obedecerle a nuestros padres. Y si nosotros observamos a nuestro alrededor, podemos ver que la creación entera obedece el decreto del Señor. Todo lo que nuestros ojos pueden ver, obedecen al decreto del Señor. Las estaciones del año corren como el Señor lo decretó. Los árboles pierden su follaje en otoño, en primavera vuelven a reverdecer, florecer y dar su fruto. Los astros en el cielo, los planetas están ahí obedeciendo el decreto del Señor. La creación entera obedece la palabra del Señor. El Señor hizo calmar una tempestad en medio del mar y la tempestad obedeció y el mar se calmó. Toda la creación obedece el precepto, la palabra del Señor. Pero los seres humanos, la corona de la creación de Dios, decidieron desobedecer, decidieron adorar a la criatura y no al Creador. Y fuimos inoculados de pecado. Esta naturaleza vieja cabalga el pecado en ella y por eso que somos rebeldes a Dios. Siendo así, entonces en nosotros debe surgir una pregunta lógica. Entonces, ¿cómo vamos a obedecer? ¿Cómo podemos obedecer entonces? Y la palabra del Señor tiene la respuesta, Jesús tiene la respuesta. Nosotros debemos nacer otra vez. Porque para obedecer al Señor, hermanos, debemos primeramente amarlo. Primeramente debemos amarlo. Y para amarlo, nosotros debemos experimentar, encontrarnos con Jesús crucificado y contemplar el amor derramado en ese sacrificio. Y entonces entregar enteramente nuestra vida al Señor en respuesta a su amor. Y eso, hermanos, trae consigo empezar de nuevo, un nuevo comienzo. Nicodemo, cuando leemos ese pasaje de las Escrituras, Nicodemo quedó perplejo, como que se le cruzaron los cables después que el Señor le dijo debéis nacer otra vez. Nicodemo quedó perplejo pensando que debía comenzar todo de nuevo. Y así es, hermanos, así es necesario empezar todo de nuevo, nacer de nuevo, porque Dios tiene que cambiar nuestra naturaleza. Dios tiene que vaciarnos de nosotros mismos para que Él nos pueda llenar de Él, a nosotros. Ahora bien, cuando nosotros nacemos de nuevo, nos convertimos a Cristo, nos convertimos a su Evangelio, entonces
viene el proceso de la santificación de nuestras vidas. Y cuando empieza el proceso de la santificación, en ese preciso momento, se desata una guerra en nosotros. Se desata una guerra que hasta antes de ese momento no existía. No existía esa guerra. Entonces, esa guerra que se produce en nosotros es la que pondrá obstáculos para que nosotros, nuestra obediencia sea perfecta. Esa guerra va a poner esos obstáculos. Nosotros no vamos a poder ser obedientes de manera perfecta. Pero si tú no notas esa guerra en ti, entonces tienes que examinar tu vida. Puede que tú aún no hayas nacido de nuevo. El apóstol Pablo expresa esta lucha en la carta a los Romanos en el capítulo 6, entre el verso 22 y el verso 25. Él dice: porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. La nueva creación que somos nosotros, nos deleitamos cuando hemos nacido de nuevo, nos deleitamos con los preceptos del Señor, nos deleitamos con su evangelio. Pero dice, pero veo otra ley en mi naturaleza, en mi vieja naturaleza, en mi cuerpo, dice él, que hace guerra contra la ley de mi mente, que hace guerra contra el pensamiento de la nueva criatura, la palabra que el Señor por medio de la santificación pone en nosotros. Nuestra naturaleza vieja hace guerra contra la nueva criatura. Dice, y yo estoy prisionero, dice Pablo, somos prisioneros de la ley del pecado que mora en mis miembros, en mi vieja naturaleza. Entonces yo quiero ilustrarte de esta manera lo que Pablo expresa en estos versos de la carta a los Romanos. ¿Y por qué quise ilustrar esto? Porque en el ramo de física matemáticas, que entre paréntesis era uno de mis ramos preferidos en mi época de estudiante, existe algo llamado momentum. Momentum es en latín. En español, momento, es casi lo mismo. Y está definido de esta manera, en palabras bien simples, como el efecto que la masa y la velocidad tienen en un cuerpo en movimiento. Un ejemplo sencillo de lo que estoy diciendo, hermanos, para que entendamos, es que se hagan la imagen de una abeja que viene en un sentido, pero se encuentra con un camión que viene en sentido opuesto y el camión viene a 100 kilómetros por hora y se encuentran. Bueno, la abeja choca con el vidrio, ¿no es cierto? Y ese es su momento, porque la masa y su velocidad es infinitamente inferior a la del camión, por lo cual lo que queda de esa abeja en el vidrio es casi irreconocible. No sé si se pueden estar preguntando para dónde voy con la ilustración. Lo que quiero decirles es que yo nunca me imaginé que la clase de mi profesora de física podía ser una metáfora para ilustrar nuestro momentum espiritual. Porque, como el ejemplo que daba, muchos de nosotros, no muchos de nosotros, yo creo que todos veníamos por la carretera, habíamos escogido la dirección que nosotros queríamos, andar a la velocidad que nosotros queríamos. Y en muchos tramos del camino haciendo caso omiso a los reglamentos. Pero un día alguien saldría a nuestro encuentro. Alguien mucho más grande, mucho más poderoso, mucho más fuerte que nosotros. Y nos tocaría encontrarnos de frente con él. Y ese encuentro haría que nosotros lo viéramos muriendo en la cruz, derramando su sangre en el acto de amor más grande y extraordinario que ha habido sobre la faz de la tierra. Y como dije en la mañana, no es bueno hablar de uno mismo, porque el Evangelio es hablar de Cristo. Pero en mi caso, hermanos, cuando me pasó esto de este encuentro terrible y darme cuenta que lo que estaba viendo a mi Señor crucificado y enterarme que era por amor a mí, ese fue mi momentum. El choque fue terrible. Todo mi ser se desmoronó, sentí que mi corazón se desintegraba en mi pecho y efectivamente pensé que no podría seguir viviendo de la misma manera que lo había hecho hasta ese momento. Y el impacto, hermanos, dejó escombros. Y los escombros que quedaron de mí
después de ese encuentro, no servían para nada, para nada. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto, hermanos? Que cuando nosotros reconocemos ante la cruz de Cristo nuestra paupérrima condición, hermanos, podemos ver que ese amor al cual nos enfrentamos, que desintegra la rebeldía de nuestra vida, ese mismo amor es el que de en medio de los escombros hace emerger la nueva criatura. Una nueva criatura que ahora abraza a ese Señor crucificado y que anhela ser como Él para poder obedecerle y llevar fruto para Dios. Estando en este nuevo estado, hermanos, el nuevo nacimiento, nosotros tenemos que luchar. Eso era lo que explicaba Pablo en el capítulo 6, los versos que leímos. Nosotros tenemos que luchar para sacudirnos de esta vieja naturaleza, de los escombros que quedaron. Esa es la lucha que expresa Pablo. Él nos insta a que nos despojemos de la vieja naturaleza, porque la vieja naturaleza no está interesada en que nosotros obedezcamos al Señor, no está interesada en que nosotros le amemos, y menos que obedezcamos al Evangelio. Debemos despojarnos, hermanos, de la vieja naturaleza. Cito a J.I. Packer, que escribe en su libro El conocimiento del Dios Santo. Él escribe lo siguiente: nuestro temperamento, las tentaciones parecen aumentar, los malos hábitos, lo que la conversión parecía haber eliminado para siempre, reaparecen. Los problemas con nuestra vieja naturaleza parecían haber terminado, pero vemos que no es así. Las cosas que nos desalentaban antes de ser cristianos amenazan con volver a desalentarnos. A eso me refiero, hermanos, cuando digo que debemos luchar con los escombros. Todos los días, sacudirnos de los escombros. En la mañana decía que yo me había subido al púlpito en Coronel acarreando escombros, porque están ahí todavía. Y ustedes también llegaron a este lugar de la misma manera, arrastrando la vieja naturaleza. La vieja naturaleza que todos los días lucha, hermanos, todos los días lucha para quitarte el gozo de ser hijo de Dios y dañar la comunión y la obediencia a nuestro Señor. Pero nuestra intención sincera es obedecer. Yo quiero que todos me digan amén. Nuestra intención sincera es obedecer. Y aunque veamos que quedan debilidades de nuestra vieja naturaleza, que hacen que nuestra obediencia no sea perfecta, nosotros tenemos que agradecer a nuestro Señor, a nuestro Dios, por Jesucristo, porque la obediencia de Él sí fue perfecta. Y es la obediencia de Él la que se imputa a nosotros. Pero eso no debe quitar que en ti tiene que haber una actitud constante de querer día a día obedecer al Señor. Entonces, como dije, quedan debilidades. Muchas de ellas por las cuales pasamos, el Señor las permite también, porque en esas debilidades que nosotros confesamos al Señor, es que el Señor se hace fuerte en nosotros. Y además, hermanos, que las debilidades que nosotros percibimos en nuestra vida, ya nosotros no estamos obligados a obedecerlas. Esa es parte de la lucha. Yo no tengo por qué obedecer a las debilidades que se presentan en mi vida. Las debilidades al final lo único que tienen que hacer en mí y en ti, hermano, es recordarte todos los días que necesitas de la gracia del Señor. Todos los días ir a los pies de Cristo en busca de su gracia para poder perseverar en obediencia al Evangelio. En el intertanto, el Santo Espíritu del Señor va a continuar haciendo la obra de santificación en tu vida. Después de haber dicho lo dicho, el Señor no nos deja huérfanos. El Señor vendrá a nosotros. El Señor va a resucitar, resucitó, y por eso nosotros vamos a resucitar un día. Después de escuchar todo esto, hermanos, si nuestra actitud, aún sabiendo todo esto, es desobedecer deliberadamente el consejo de Dios, quiere decir, hermanos, que nosotros no estamos respondiendo correctamente al amor de Jesús. Por lo tanto, no estamos respondiendo correctamente al amor del Padre. ¿Y qué es lo que ocurre cuando somos así? Que nos alejaremos de la sabiduría de Dios, de la fuente del conocimiento. Porque si no obedecemos la palabra del Señor, hermanos, esto es serio. Si nosotros no le obedecemos
no obedecemos la palabra del Señor, nosotros no le amamos. Eso es lo que nos decía. Eso es lo que nos decía, que el que tiene mis mandamientos y los guarda me ama. Si nosotros no obedecemos su palabra, es serio, no le amamos. Y en esa condición, hermanos, si estamos en esa condición, nuestra forma de pensar será incorrecta. Porque la luz de la sabiduría de Dios no estará en nuestro entendimiento. Las tinieblas paulatinamente se van a apoderar de nuestra mente. Y entonces volveremos, comenzaremos de nuevo a amar y obedecer los impulsos del pecado que moran en nuestra vieja naturaleza. Comenzaremos a actuar conforme a la mente natural. Y la mente natural, hermanos, es enemiga y rebelde a Dios. Surge la siguiente pregunta. ¿Puede un cristiano caer en esta condición de desobedecer deliberadamente? La respuesta es sí. Si la guerra la gana la carne, nuestro amor se irá apagando, hermanos. Lentamente podemos dejar nuestro primer amor y de esa forma vamos a contristar el Espíritu Santo de Dios. Porque decimos que amamos al Señor, pero dejamos el Evangelio a un lado. Uno de los primeros síntomas, le decía a mis hermanos en la mañana, de que nosotros no estamos respondiendo correctamente al amor del Señor y no estamos obedeciendo su palabra, uno de los primeros síntomas es que la oración deja de ser prioritaria en nuestras vidas. Spurgeon decía que nada trae tanta debilidad al alma como la falta de oración. Entonces, cuando estamos en esta condición, no respondiendo al amor del Señor correctamente, al amor del Padre, desobedeciendo el Evangelio, nos olvidamos de orar. Nos olvidamos de orar. No es prioridad para nosotros. Dejamos de orar por nuestros pastores, dejamos de orar por nuestros hermanos diáconos, nos dejamos de orar por nuestros hermanos, por la congregación. Nos olvidamos de que hay hermanos que no tienen trabajo, dejamos de orar por ellos. Nos olvidamos que hay hermanos que están enfermos, dejamos de orar por los hermanos que están enfermos. Dejamos de orar, hermanos, por nuestros hermanos alrededor del mundo que sufren persecución por causa del Evangelio. No oramos por ellos. Dejamos de orar por nuestros hermanos misioneros, hermanos. Nos olvidamos de ellos cuando no respondemos al amor del Señor en obediencia a su palabra. Y podría dar un sinnúmero más de ejemplos cuando la oración no es prioridad en nuestras vidas. Dejamos de orar por nuestros ancianos, dejamos de orar por nuestros jóvenes, dejamos de orar por nuestros niños. Y un largo etcétera. Y si es que oramos, hermanos, si es que oramos, nuestra oración va a ser egoísta. Va a ser una oración centrada en nosotros mismos. Vamos a pedir solo por nosotros. No nos vamos a ver más allá de la punta de la nariz. Cuando nos apartamos del consejo de Dios, hermanos, hasta el congregarnos se hace tedioso. Venimos un domingo a la congregación y faltamos 4. Con eso también no quiero decir que hay hermanos que pueden faltar porque tienen problemas. No quiero tampoco ser orgulloso o arrogante en lo que estoy diciendo. El trabajo a veces también hay hermanos que no pueden venir porque sus turnos laborales no se los permiten. Yo estoy refiriéndome cuando no hay ningún impedimento, pero me aburro de ir a la congregación, me aburro de congregarme y, como dije, vengo un domingo, pero me quedo 4 en la casa. No hay compromiso con la iglesia así. ¿Y por qué no hay compromiso con la iglesia? Porque no nos hemos comprometido en amor y obediencia al Señor. Esa es la raíz del problema. No nos comprometemos con el Señor, no respondemos a su amor correctamente, no obedecemos su palabra y viene todo esto que estoy mencionando. La Biblia queda en la mesita de noche cerrada, llenándose de polvo, ya no nos alimentamos, ya no alimentamos nuestro espíritu con la sabiduría de Dios. Y eso, hermano, hermana querida, te llevará irremediablemente a poner la vista en tu vieja naturaleza. Tu ego va a volver y probablemente va a volver con más fuerza que antes. Y vas a comenzar a darte consejos tú mismo. Vas a empezar a tomar decisiones tú mismo con esos consejos que te estás dando tú mismo.
Si esa es tu condición o si esa es nuestra condición, hermanos, aunque el domingo vengamos y aparentemos amor y obediencia, el Señor sabe que no es así. Y tu vida tarde o temprano te va a delatar. Hermanos, si decimos ser cristianos, es grave no obedecer la palabra del Señor. Es muy grave no obedecer la palabra del Señor, porque eso estará evidenciando que nuestro amor a Dios no es genuino, que Jesús no es nuestro mayor tesoro. El profeta Isaías escribe en el capítulo 29 de su libro, el verso 13. Dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Hermanos, para no caer en esto, nosotros debemos dejar de obedecer a nuestra vieja naturaleza, porque nosotros ahora somos una nueva creación. Tienes que identificarte con la nueva creación que eres tú. No te identifiques con lo viejo que eras, con esa vieja naturaleza, no te identifiques con ella. Mantente cerca del Señor, ámalo, hónralo y obedece sus preceptos. Podríamos pensar, hermanos, de todo lo que yo estoy diciendo, que es súper difícil ser cristiano. Súper difícil ser cristiano. Y lo es. Y lo es. Escuché decir a alguien, no recuerdo el nombre, por eso digo que escuché decir a alguien que si fuera fácil ser cristiano, todos lo serían. Todos serían cristianos si fuera fácil. Pero es para valientes, hermanos. Esto es para valientes. Porque hay un costo detrás de esto. El amor y la obediencia que nosotros confesamos va a ser probada. Va a ser probada, hermanos. Seremos examinados si nosotros somos cristianos que vivimos lo que predicamos, o si somos cristianos que hablamos pero no hacemos, decimos pero no hacemos. Todos seremos examinados. Los predicadores, los pastores, todos serán examinados. En la mañana decía que es muy serio estar aquí donde yo estoy parado ahora. Es muy serio estar aquí hablando en el nombre del Señor. Y si alguien piensa, hermano, que estar aquí es fácil, están totalmente equivocados. Si alguien desea, hermano, estar en el púlpito porque se siente seguro, capacitado, porque su conocimiento lo avala y se cree merecedor de una oportunidad, es muy probable que esa persona está amando y deseando más el púlpito que a Dios. Podemos ser elocuentes desde aquí, hermano, pero engañar a la congregación. El predicador será examinado. Yo hoy estoy siendo examinado. Si es que realmente vivo lo que predico. El Señor nos está examinando. Si es que lo que predicamos lo vivimos. El Señor puede decir: mira, él es muy bíblico, habla correctamente, maneja bien la teología, enseña bien la doctrina, se sabe todas las confesiones de memoria y casi de memoria los cánones de Dort. Pero el Señor dice: vamos a ver si me ama y me obedece. Anda y revisa cómo vive. Anda y revisa cómo vive. Porque, hermanos, el Evangelio debemos predicarlo, pero el Evangelio debemos vivirlo, predicarlo y vivirlo. Porque el Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. Ahora bien, sabemos, hermanos, que las obras no salvan. Eso todos los tenemos claro acá. Hemos sido salvos por gracia, no por mérito propio, para que nadie se gloríe. Pero las obras, hermanos, son las que revelan si nosotros somos cristianos genuinos, que amamos al Señor y su palabra, o solo somos cristianos de día domingo. Las obras son lo que revelan eso. Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos. Escuchen eso, recompensados por sus hechos, estando en el cuerpo, estando en esta vida, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Nosotros no vamos a ser recompensados, hermanos, por nuestras buenas intenciones. Nosotros no vamos a ser recompensados porque hablamos bonito. Nosotros vamos a ser recompensados por lo que hicimos
en amor al Señor durante nuestra vida. Ahora bien, a mí me gustaría quitar la palabra recompensado de ahí porque ya solo hacerlo por amor al Señor es suficiente. Y el Señor aún nos va a recompensar. El pastor Steve Lawson, me viene a la memoria ahora, dice que cuando lleguemos al cielo y el Señor nos entregue la corona, lo más probable es que nosotros vamos a sacar la corona y la vamos a poner a sus pies. Porque todo es por obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo hace Él en nosotros. Entonces, como decía, compareceremos ante el tribunal de Cristo, seremos recompensados por nuestros hechos, de acuerdo a lo que hemos hecho, lo que hicimos durante esta vida. Pablo aquí nos posiciona delante del tribunal del Señor. Y sabemos que los hijos de Dios, hermanos, no serán condenados porque sus pecados fueron perdonados. Si yo dijera lo contrario, estaría diciendo una herejía. Pero los hechos a los que se refiere Pablo aquí tienen que ver con nuestro servicio en el reino. ¿Cómo fue nuestra respuesta al amor del Señor mientras vivimos? Cuando vivimos en esta tierra, los años que el Señor nos dio, ¿le amamos al Señor? ¿Fuimos obedientes al Señor? ¿Dedicamos nuestro escaso tiempo en esta tierra a vivir para su gloria? ¿Fuimos cristianos genuinos que en esta vida amamos al Señor, guardamos su palabra? Cristianos que anhelábamos reflejar el carácter del Señor, que anhelábamos parecernos a Él. ¿Pusimos amor, obediencia en expandir el reino? ¿Pusimos amor y obediencia en expandir el reino, hermanos? ¿Hicimos todo lo posible por predicar el Evangelio entre nuestros amigos y nuestros familiares? ¿Fuimos generosos con el que sufre? Tuve hambre, dijo el Señor, tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve enfermo y me visitaste. Cada cual, hermano, será recompensado por lo que hizo. Debemos ser obedientes a la palabra del Señor y amar al Señor con amor genuino. El creyente que ha nacido de nuevo debe manifestar la nueva vida en amor y obediencia. Pero si la vieja naturaleza sigue gobernando, si es la que sigue mandando, y eso no cambia, habrá dudas razonables, muy razonables, si esa persona es verdaderamente un creyente que ha nacido de nuevo. En la mañana también le comentaba a mis hermanos que en las oraciones congregacionales nosotros pedimos por avivamiento al Señor. Avívanos, Señor, en oración. Pero yo te quiero decir hoy día, hermanos, que no te olvides que el avivamiento comienza por ti. Como dije en la mañana, no como creen los pentecostales que va a bajar un humo y de repente aquí todos vamos a estar saltando. No, hermanos, el avivamiento comienza por nosotros, cuando nosotros obedecemos al Señor y lo amamos de manera genuina. Tenemos que meditar en eso, hermanos. El Salmo 119, en el verso 160 dice: la suma de tu palabra es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Con este verso como encabezado quiero ahora referirme a quienes dicen amar al Señor, pero lo aman de verdad. Porque tú, hermano, si consideras la palabra de Dios como la verdad que gobierna el universo y que todos sus preceptos son eternos, que no cambian, son inmutables, porque en Dios no hay sombra de variación, que Él es eternamente y para siempre. Si tú crees esto y entregas tu vida a esta verdad, a esta forma de pensar, entonces tú serás fiel. Estarás amando a Jesús y serás obediente y por consiguiente el Padre, dice el Señor, te va a amar. Eso dice el verso 21. Al amar al Señor, hermanos, y guardar su palabra, tú serás como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar frutos. Jeremías capítulo 17, verso 8. Hermanos, si amas al Señor y buscas obedecer su palabra, pondrás permanentemente la vista en lo eterno.
Actuarás en este mundo, hermano, como un ciudadano del cielo. Porque ya no somos de acá. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Vivimos acá, pero tenemos que vivir como lo que somos, ciudadanos del cielo. Las dificultades de la vida, hermanos, no te apartarán del amor de Dios. En medio de tus tormentas sabes con toda seguridad que el Señor a su debido tiempo las va a calmar. Muchos hermanos, muchos te van a abandonar por amar al Señor y obedecerle. Muchos te van a abandonar, muchos te van a criticar, a veces los de tu propia casa. Te van a señalar, te van a apuntar con el dedo, no van a creer en lo que tú anuncias. Es más, la voz del maligno va a venir a susurrar en tu oído. Te va a decir, esto no vale la pena vivirlo, Dios no es fiel. Mira cómo estás desamparado, pasando necesidades. Esto no vale la pena. Pero como tú amas al Señor, hermano, y amas su palabra, porque su palabra es verdad y sus ordenanzas son justas, sus promesas son eternas, y porque un día el Señor dio su vida en la cruz para rescatarte de la esclavitud del pecado y darte vida eterna, amas su palabra, la obedeces, entonces tú vas a levantar tu voz, hermano. Entonces tú vas a levantar tu voz y tú vas a decir que sí, que vale la pena amar y obedecer al Señor. Y aunque todos me abandonen y me critiquen, Dios está contigo, Dios está conmigo. Y si Él está conmigo, lo tengo todo. No necesito nada más. Mira, aunque me esté quedando sin fuerzas, aunque mi vida esté llegando al final, lo buscaré. Esa va a ser tu forma de expresarte con el Señor. Aunque no tenga voz, le alabaré. Aunque no entienda absolutamente nada de las situaciones que me toca vivir, por más difíciles que sean, no dejaré de amar a Jesús, el Rey del universo. Él me ama, Él te ama, Él te protege, Él te anima y Él te consuela. Y Él te dijo que no te va a dejar huérfano, que Él va a estar siempre contigo. Guardarás su palabra, hermano, guardarás su palabra, lo amarás. Y en las peores adversidades tú serás como Esteban, que aun cuando estaba siendo apedreado, hermano, él miró a lo alto y vio la gloria de Dios y a su Salvador a la diestra del Padre. Nuestra obediencia, hermanos, es en respuesta al amor del Señor. Y nuestra obediencia, como enseñó el domingo pasado nuestro pastor Daniel, no es impuesta ni obligada. Nace libremente cuando comprendemos y atesoramos el amor de Dios y nosotros respondemos a Él amándole. Voy a citar al pastor John Piper, que se refiere a esto que estamos nosotros hoy día meditando. Él dice, amar a Jesús es la prueba que amas a Dios y amar a Dios es la prueba que realmente amas a Jesús. Y se hace unas preguntas que yo quiero que hagamos el ejercicio de responderlas. Él dice, ¿cuál es la naturaleza de este amor? ¿Es el amor únicamente y principalmente hacer lo que Jesús dijo? ¿O debo incluir todo mi corazón y mis afectos? Aquí, hermanos, tenemos que recordar las palabras del Señor cuando dijo, si amas más a padre y madre que a mí, no eres digno de mí. Si amas más tus hijos que a mí, no eres digno de mí. John Piper vuelve a preguntarse, dice, ¿estás pensando en el amor de Jesús, obedeciendo lo que Él dice como el amor que tienes a tus hijos? Entonces nosotros también deberíamos ser de responder. El detalle aquí, hermano, es que nosotros no amamos a nuestros hijos haciendo lo que ellos dicen. Tú amas a tus hijos porque son tu mayor tesoro. Porque tú morirías por ellos. ¿No es cierto? Son maravillosos para ti tus hijos. No los cambiarías por todo el oro del mundo. Si Jesús, hermanos, no es tu tesoro, o no es un tesoro mejor que tus hijos, no eres digno de Jesús. Si Jesús no es un tesoro superior, hermanos, no eres digno de Jesús. Es fuerte esto, hermanos. John Piper se pregunta, ¿no es
el amor a Jesús más que hacer u obedecerle? Nosotros podríamos pensar que la respuesta lógica es Juan capítulo 14, verso 15. Si me aman o si me amas, guardarás mis mandamientos. Nosotros podríamos concluir, después de leer eso, que amor es solo obediencia. No es sentir nada en particular por Jesús, solo es hacer lo que dijo, pero no es lo que acabamos de escuchar. Y el llamado del Señor hoy, hermanos, es que te grabes estas palabras en tu mente y en tu corazón. Él dice, si me amas, si me amas. Esto es el fundamento de nuestra vida. Si amamos al Señor, entonces guardaremos sus mandamientos. Si lo amamos. Porque amar a Jesús, hermanos, es lo primero. Primero que todo es el amor a Él. Es el fundamento de tu fe, el amor a Cristo. Porque ese amor es profundo y transformador. Porque lo atesoras por encima de todas las cosas. Y luego haces todo lo que Él ordenó. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del amor a Cristo? Debemos seguirnos preguntando. Bueno, la naturaleza del amor a Cristo igual es lógico que incluye obediencia. Pero primero que todo, hermano, es el amor. Porque como dije, somos transformados por amor. Es un amor que a nosotros nos inspira a atesorar, a admirar y deleitarnos, estar satisfechos con este tesoro que es Jesús, este tesoro que es más hermoso que todo. Filipenses capítulo 3, verso 7. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida, por amor a Cristo. Todo lo he estimado como pérdida. Hermanos, cuando nosotros amamos y obedecemos, honramos a Dios. Lo glorificamos, reconocemos su soberanía sobre nuestra vida. Entonces la vida cristiana es gozo y paz, ¿no es cierto? Así dice la palabra, porque le amamos y amamos su palabra. Ese amor en nosotros es sacrificial, libre, no obligado. Y ese amor, hermano, tú lo puedes encontrar en el capítulo, en 1 Corintios capítulo 13. Ahí tú puedes leer enteramente el capítulo pensando en Jesús cuando lo lees y mirándote tú en ese espejo, en la excelencia del amor. También podríamos hacernos otra pregunta. ¿Podemos obedecer sin amar? Sí podemos obedecer sin amar. Eso se puede hacer, obedecer sin amar. En la Biblia tenemos el ejemplo de los fariseos, los judíos. Creían obedecer a Dios porque guardaban la ley, pero no amaban a Dios, se amaban a sí mismos. Pero lo que no podemos hacer es amar o honrar sin obedecer. Siempre que nosotros amamos y honramos, vamos a obedecer. El ejemplo que dije en la mañana, un hijo ama a su padre y lo honra y por eso le obedece. Porque lo ama y lo honra. Si no lo ama si no lo ama y no lo honra, no le va a obedecer. La obediencia viene como fruto de cuando uno ama y honra. Si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, entonces le estarás honrando y le estarás obedeciendo. Nuestro pastor Miguel nos decía unos días atrás, si quieres al Señor o si quieres querer a tu prójimo, algo así. No es querer. Querer no tiene nada que ver con amar. Son conceptos totalmente distintos. Por eso que el Señor habla de amor. Si me amas, hermano. Si me amas vas a obedecer mi palabra. Si me amas vas a entregar tu vida a mí. Si me amas vas a tener un compromiso férreo con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Si me amas. Si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, entonces verdaderamente honrarás al Señor y estarás obedeciéndole. Podríamos seguir, hermanos, hablando de la sabiduría de Dios muchas horas. No podríamos parar, tal vez. Y dentro de este pasaje, en la mañana lo dije, hay muchas más perlas que sacar de esto que hemos leído hoy. Hay muchas más enseñanzas maravillosas. Pero el tiempo siempre es breve, el tiempo siempre es corto. Pero lo que quiero, hermanos, hoy es que tú cuando regreses a tu casa no te olvides lo que hoy el Señor nos dijo. Que Él no nos dejó huérfanos. Que Él nos adoptó como hijos en su familia. Y que porque Él vive,
Eso es maravilloso, hermanos. Él vive. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Y viviremos una vida por amor a Él en obediencia a su evangelio, en obediencia a su palabra. Hermanos, nosotros como cristianos tenemos que definirnos. Tenemos que definirnos como hijos de Dios. No juguemos, hermanos, a ser cristianos. Tenemos que ser cristianos genuinos, que amamos al Señor. Nuestra devoción a Él debe ser genuina. Tenemos que tener un amor sin reservas para el Señor. Y ese amor sin reservas, hermano, parte aquí. Parte ahora. Desde ahora ya, como se dice. No esperes, hermano, llegar al cielo para amar a Dios. Tú tienes que amar a Dios desde ahora. Así decía Pablo en los versículos que leímos anteriormente. ¿Cómo fue nuestra vida aquí? ¿Cómo fue el amor que nosotros, cómo respondimos al amor del Señor? El amor sin reservas al Señor parte ahora. Solo nos queda, hermano, dar gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y comprender, hermanos, por qué le amamos, por qué debemos amarle. Solo nos queda dar gracias, hermanos, porque nuestro Señor bebió la copa amarga que estaba reservada para nosotros. La copa de la ira de Dios la bebió Él. Esa copa la debíamos haber bebido nosotros. ¿Cómo no amarle, hermanos? ¿Cómo no amar al Señor? ¿Cómo no darle gracias a Jesús por limpiarnos de nuestros pecados, muriendo en la cruz como nuestro sustituto? ¿Cómo no amarle, hermanos? ¿Cómo no amar a nuestro Señor? ¿Cómo no darle gracias, hermanos, a Jesús que habiendo sido nosotros enemigos de Él, por el gran amor que nos amó, nos hizo sus amigos? Y no solo eso, hermanos, nos sentó a su mesa como sus más amados invitados. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no amar a nuestro Señor? Acompáñenme en oración, hermanos.